Bien, estamos de vuelta con ustedes, 1:14 p.m. Tiziana Policel es nuestra primera invitada esta tarde, presidenta de Consecomercio. Le agradecemos que nos acompañe estos minutos para hablar de la realidad del sector comercial del país, un sector que forma parte, por supuesto, de una economía que los distintos organismos internacionales, en este contexto donde Venezuela comienza a registrar algunas cifras verdes en áreas, por ejemplo, como el agro, lo hemos conversado con organizaciones gremiales como FedeAgro, áreas también como la industria farmacéutica, lo hemos conversado con CIFAR en nuestro estudio, hablan de un país que pudiera este año crecer 5 puntos porcentuales. Un país que, por cierto, viene de caer por más de 13 trimestres consecutivos, que tiene, por supuesto, un camino por delante para recuperar la capacidad de su Producto Interno Bruto, pero que en el desarrollo de este año, en paralelo a estas expectativas, han tenido medidas que han sido consideradas negativas por parte de la actividad económica. Comenzamos con el IGTF, que lo mencionábamos antes de comenzar nuestra entrevista, y la preocupación es que esto pudiera incidir en la actividad formal en un desplazamiento hacia la informalidad. Consecomercio lo ha venido alertando. ¿Qué ha pasado ya con un tiempo que ha transcurrido? Porque tenemos ya por lo menos un par de meses desde que se hizo esta reforma a la ley. Vemos una implementación que Consecomercio ha constatado está cercano al 50%, todavía sigue algo de incertidumbre, pero el miedo latente a la informalidad es la mayor preocupación del gremio. Es correcto. Tal como nosotros lo alertamos al inicio de la implementación del impuesto, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón que ha sido muy complicada su implementación. Hablar apenas de un 50% después de tanto tiempo implementado es muy preocupante, porque eso pone en evidencia que quienes no han podido adaptarse, bueno, primero no lo han podido hacer por un problema de liquidez. No hay créditos suficientes y a pesar de que el CENIAT aceptó una propuesta de poder dar crédito a las máquinas fiscales, el que esto se concrete ha resultado prácticamente imposible. Ni siquiera el 5% de quienes intentaron solicitar crédito lo han logrado y las razones son muchas. La primera es que es únicamente a través de un banco nacional. La mayoría de los comercios tienen cuentas en otro banco. Luego, los requisitos, los requerimientos para poder obtener el crédito son complejos cuando pensamos que venimos de 2 años de pandemia, de 2 años de inactividad en gran parte del comercio. Entonces, eso les ha impedido una máquina fiscal, para que la audiencia tenga alguna referencia. Una máquina fiscal cuesta un promedio de $1.200 más instalación e implementación. Esto puede llevar el costo de cada máquina fiscal a cerca de $1.800. Si pensamos en una cadena comercial que tiene muchas sucursales y muchas máquinas fiscales por sucursal, estamos hablando de que hay cadenas comerciales que necesitan hacer una inversión entre $500.000 y $1 millón. Estamos hablando que tengan de presencia en todo el país. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de un problema real cuando, insistimos, ni el comercio ni el consumo tenemos crédito. Y eso hay que hacerlo, por supuesto, con recursos propios. Recursos propios cuando venimos de 2 años de haber utilizado esos recursos propios para poder subsistir, para poder mantener las nóminas. Eso realmente ha resultado complejo. Obviamente, la preocupación, tal como usted señala, la preocupación fundamental es que muchos comerciantes con la mano en el corazón nos han dicho que o deben cerrar o deben pasar a la informalidad. Y esto es un gran drama, porque con la informalidad pierde el fisco, que no recauda, pierde el comercio formal, porque la informalidad es una competencia desleal, pero el que más pierde es el consumidor, porque no tiene garantías, no tiene una factura, no tiene respaldo, y eso también es grave. Es un poco una situación que, por supuesto, quisiéramos evitar esa migración a la informalidad y, por supuesto, también toda esta serie de trámites, costos, impuestos, retardos en los procedimientos hacen que ese emprendedor que probablemente tuvo una buena iniciativa durante la pandemia, le fue bien, se le impida formalizarse. Entonces, lo que estamos observando son muchas medidas que todas ellas en conjunto le están abriendo la puerta a la informalidad y eso sería muy grave. Hay una realidad de fondo que lo entendemos cuando leemos la reforma que se hace a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, busca el Estado, que es la forma como hoy se transa en Venezuela el intercambio de bienes y servicios, que el dólar tiene una participación importante. El espíritu de la ley parece perseguir en texto que el Estado debe recaudar algo de ese comercio que hoy sitúan algunos en un 70%. Pero ¿cómo el Consecomercio, la actividad comercial está consciente precisamente de esa distribución y
y que de alguna forma tiene sentido, ¿no? Que el Estado busque recaudar lo que se le está yendo en un 70%. Cuidado, tiene sentido para el Estado, pero también tendría sentido para nosotros, porque para los comerciantes es muy complejo manejar muchas monedas en una caja. Eso no es el mundo ideal. Aparte y no ocurre en muchos lugares del mundo tampoco. No ocurre en muchos lugares del mundo. Entonces vemos que una transacción comercial termina llevándose a cabo en 2 o 3 monedas y en 2 o 3 tipos de forma de pago. Eso hace muy complejo el manejo del negocio. Somete al cajero, a quien está detrás de esa operación, pues a una presión bastante importante. Pero lo trascendente de esto es que no es con impuestos como nosotros vamos a lograr que se restablezca la confianza en el bolívar. No olvidemos que el bolívar no fue una decisión, el dólar no fue una decisión ni del gobierno ni muchísimo menos de nosotros los comerciantes. Fue una decisión de cada persona que pensó que entre tener bolívares en sus bolsillos y dólares, pues era mucho mejor tener los dólares porque no perdían valor, mientras que el bolívar sí pierde valor. Se ha hablado mucho de que hemos superado la hiperinflación. Esto pudiera ser una buena noticia, pero seguimos hoy siendo el país con la inflación más alta del mundo. Nosotros la inflación no la hemos superado y mientras no superemos la inflación, pues lamentablemente no va a regresar la confianza en la moneda, que es lo que honestamente creo que todos queremos. Lo queremos los comerciantes, los ciudadanos y por supuesto el gobierno, pero no es con un impuesto como realmente se va a regresar esa confianza al bolívar. La gente está usando moneda extranjera porque le representa mayor confianza, mayor tranquilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente combatir las causas que generan esa desconfianza. En paralelo a lo que ha sido esta situación con el IGTF, se ha sumado una denuncia que también lo hace Concecomercio. Ayer, por cierto, Andiep estuvo con nosotros, que es una asociación de instituciones de educaciones privadas en nuestro país, que ha sido el alza en los tributos convencionales. Hablamos de tributos municipales, otro tipo de impuestos que deben cancelar los comerciantes y quienes se dedican a cualquier actividad económica sumadas al pago de los servicios públicos. Hoy también es una realidad que se extiende a toda la actividad comercial, cómo está afectando al punto de la informalidad, que es importante también mencionar que parece ser el impacto final de todo esto. El comerciante ante la imposibilidad de poder cobrar en divisas porque legalmente no tiene las adecuaciones que el Estado está solicitando, el alza de los tributos y el alza de los servicios públicos parece ir a la informalidad. Sí, de hecho, en una encuesta que hicimos en ocasión de nuestra asamblea de Concecomercio, que fue hace 2 semanas, justamente lo que afecta de manera más contundente al comercio en este momento no solo es la falta de crédito, que esa la ubican como el punto número 1, pero luego el incremento de los impuestos en general, tasas, tributos. Quizás lo pudiéramos explicar de una forma sencilla, en el sentido que hubo un primer aumento en los impuestos, en donde las tasas, por ejemplo, subía del 0,05 al 5%. Eso probablemente alguien que no maneje el tema de los incrementos no enfoca la gravedad de este aumento, pero este aumento representa el 10.000%. Yo quisiera que cada uno de nosotros pensara qué pasa si comprando un artículo que hoy cuesta $1, mañana a usted le digan que ese mismo artículo cuesta $10.000. Es realmente irracional, o sea, si lo pensamos. Luego, por supuesto, hubo una iniciativa de armonización tributaria, luego ha habido reuniones con algunas alcaldías que han sido más abiertas en reunirse con los comerciantes, y entonces ha habido ajustes en donde de ese 10.000% hemos pasado nada más y nada menos que a 300, 600%. Insisto. Sigue siendo una parte Sigue siendo, porque a mí me gustaría que quizás se comprenda que si para cualquier venezolano pasar de 1 a 300 a 600 es una irracionalidad, imagínense lo que eso representa para el comercio. Eso se está comiendo la utilidad. Cuando alguien tiene un comercio y no gana nada al final del mes porque se da cuenta que la poca ganancia que tuvo se la llevan los impuestos, las tasas, los tributos, evidentemente tiene la tentación se le presenta el dilema de o cierro o me voy a la informalidad.
Todos creo que trabajamos para obtener un beneficio. Nuestro trabajo es justamente obtener ese beneficio, atender a la gente. Alguien puede decirme, bueno, pero si se incrementan los gastos, bueno, tú tienes que subirle el precio a los productos. No es posible en este momento hacer los aumentos que deberíamos hacer de acuerdo a los costos que tenemos, porque no hay consumo, la gente no se le han incrementado sus ingresos y tampoco tiene crédito. Entonces, a mí cuando me hablan de, bueno, ¿qué sería una situación normal? Bueno, entre otras cosas, una situación normal es que cualquiera de las personas que nos esté escuchando, si por ejemplo se le daña un electrodoméstico en su casa, mañana pudiera ir con una tarjeta de crédito a reponer ese electrodoméstico y queda pagando unas cuotas que no le representan, ¿verdad?, que tenga que estar vendiendo hasta el apartamento o su vivienda o otro bien. Eso es lo lógico, eso es lo que pasa en la mayoría de los países. El ciudadano tiene acceso a un crédito y el comerciante tiene acceso al crédito que le permite funcionar, que le permite reponer inventarios. Entonces, esa situación en este momento no se da, y no se da porque por mucho que a ti te suban los gastos, tú no puedes estar subiendo el precio del producto en la misma proporción, porque no hay clientela, la gente no tiene capacidad de compra. Exactamente. Y a esta realidad también de los precios se suma lo que ha denunciado Concecomercio, Conindustria también lo ha hecho, la competencia desleal de los productos importados que llegan con exoneración de aranceles. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestra invitada Tiziana Polecel. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoPisoy.